Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Va a depender del país donde estés viendo esta gran transmisión directa por todos mis canales, tanto de Snapchat, de Facebook, de Twitter, de Instagram y sobre todo desde YouTube. Yo soy Santiago Morales y te doy una cordial bienvenida desde Quito, en la República del Ecuador, mediante una gran transmisión mediante Cisco en Jitsi para todos los países. Esta es una transmisión en vivo. El día de hoy te doy una cordial bienvenida porque vamos a analizar la segunda parte del video sobre la educación. Queridos jóvenes de Ecuador y de toda América Latina, hoy vamos a analizar qué educación teníamos en Ecuador antes de 1970, qué construimos en el 2006, qué política educativa teníamos desde el 2007 al 2017 y sobre todo vamos a reflexionar qué tenemos hoy. Aquí no se trata de ser correístas o anticorreístas. Aquí se trata de reflexionar cómo vivimos el día de hoy y cómo vivimos antes con el gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado. Pues bien, vamos a empezar. El economista Rafael Correa obtuvo la presidencia en el año 2007 con un apoyo del 67% del electorado. Y nuevamente, desde el 2013, ganó otra elección con 57% que le permitió gobernar hasta mayo del 2017. El gobierno del expresidente Correa anunció la educación, el segundo eje dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, como una área prioritaria. Y por ello, durante los 10 años, logró importantes indicadores de inversión, tales como son la inversión, la matrícula y el acceso, como por ejemplo, el sistema educativo se incrementó en más de 1.200.000 alumnos. El análisis histórico de nuestra educación empieza desde 1970 hacia 1976. Establece un modelo de análisis dividido en 3 paradigmas, como lo fueron la modernización pedagógica, el reformismo social y sobre todo el radicalismo. Mientras desde 1980 al 2006 nadie absolutamente hizo nada. En 2013, la UNESCO ya planteaba dimensiones y nuevas categorías con nuevos paradigmas, como lo son el financiamiento, la cobertura, la equidad, la calidad, la administración y sobre todo la evaluación. Escúchenme bien, la evaluación. La educación general básica de primero a 10º año y al bachillerato estableció nuevos paradigmas técnicos, como lo es el financiamiento, la cobertura, la equidad, la calidad, y a estos se añaden 2 variantes, como lo son la categoría de filosofía educativa, las guías propuestas por cada uno de los gobiernos. Con esto, vemos que en la presidencia del economista Rafael Correa Delgado en el Ecuador del 2007 al 2017, se sostuvo una política educativa encaminada en transformar la realidad educativa del país y sobre todo ampliar el acceso y mejorar por completo la calidad. ¿Pero qué teníamos antes del 2007? 0 escuelas nuevas, 0 colegios y sobre todo una baja inversión del PIB en el 2005, correspondiente al 1.5% del PIB. El Plan Decenal de la Educación en el 2006 trazó principales objetivos, como lo son algunos que voy a mencionar el día de hoy. La universalización de la educación inicial de 0 a 5 años, la universalización de la educación general básica de primero a 10º año, el incremento de la población estudiantil del bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% de los jóvenes en edad correspondiente, la erradicación del analfabetismo y el fortalecimiento de la educación de los adultos, el mejoramiento de la infraestructura y sobre todo el equipamiento de las instituciones educativas, el mejoramiento de la calidad y la equidad en la educación durante la implementación de un sistema nacional de evaluación y la rendición social de cuentas dentro del sistema educativo, la revalorización de la profesión del docente y el mejoramiento de la formación inicial dentro de la capacitación permanente, las condiciones de trabajo y la calidad de vida, y sobre todo el aumento del 0.5% anual de participación del sector educativo en el PIB hasta el 2012, o alcanzar al menos el 6% del PIB. A pesar del planteamiento de las metas importantes del gobierno desde el 2006, fue encaminado a encumbrar a toda la educación como una de las mejores en América Latina.
pasó de poco menos del 2% de inversión del PIB desde el 2005 a contemplar una política educativa con base a la evaluación y sobre todo a la excelencia, sea en acciones, sea en procesos cuyos avances históricos son reconocidos hasta la fecha de hoy a escala planetaria. A continuación, voy a enfocarme directamente en el financiamiento. Ecuador es un país compuesto por 24 provincias. La población para el año 2016, según la INEC, llegó a 16.528.000 habitantes, es decir, el 25,4% de la población se encontraba en el nivel de la pobreza, mientras que la pobreza extrema se ubicaba en el 10%. En otros términos, casi 5.850.000 habitantes en el Ecuador estaban considerados como una situación de extrema pobreza. Para la UNESCO, en la última década, todos los países de América Latina han elevado el nivel de gasto público en educación, pasando del 4,5% en el 2000 al 5,2% en el 2010. Una cifra muy cercana al promedio de todos los países europeos y sobre todo de Estados Unidos, que para el 2010 invirtieron cerca del 5,6% del PIB. Ecuador, al igual que toda la región, según los datos nos señalan un incremento considerable. En el 2006, la inversión fue de $1.000 millones. Para el año 2016, fueron aprobados 3.350 millones. En promedio, sería el 77% del presupuesto para todo el Ministerio de Educación, correspondiente al gasto corriente, y solamente el 22,1% fue de inversión. Para el año 2017, la inversión es de 453 millones, lo que quiere decir que unos 2.800 millones son destinados a gasto corriente, es decir, a sueldos y salarios para todos nuestros maestros. Un tercer punto está la cobertura y la equidad. Imagínense ustedes, amigos, el Foro Mundial de Educación de Dakar del 2000 fue firmado o suscrito por 164 países, donde acordaron estrategias para lograr una educación equitativa para todos. Como por ejemplo, entre los años 1950 y 1990 se construyeron varias escuelas y eso se impulsó la educación técnica. Entre 1970 y 1975, la matrícula primaria creció a una tasa del 4% y la secundaria al 12%. En el 2006, el porcentaje de matrícula en educación general básica era del 93,02% y para el 2015 llegó al 97,54%, lo que nos ubicó como Ecuador entre los países con mayor escolaridad en la región, pues el promedio de América Latina es del 92,3%. Todo esto en cifras y traducido al español quiere decir que 3 millones de niños y adolescentes asistieron a la educación básica. Es decir, el expresidente Rafael Correa Delgado logró cumplir por completo la universalización de la educación básica, que ha sido netamente beneficiado a varios sectores sociales anteriormente marginados, como son los indígenas y los afroecuatorianos. A continuación en la pantalla les invito a mirar la siguiente imagen, donde está por completo la cobertura y la equidad para indígenas y afroecuatorianos en el año 2015. Por otra parte está la infraestructura educativa. Dentro de los inicios del gobierno del expresidente Rafael Correa, el 75% de la infraestructura educativa pública tenía una capacidad para albergar a menos de 100 estudiantes. Para el 2016, los centros educativos cuentan con la capacidad de recibir entre 600 a 2.000 estudiantes. Es decir, el reordenamiento de toda la oferta educativa que tuvo como objetivo optimizar el establecimiento, que pasaran a ser 19.000 centros educativos a 5.000 centros educativos cerrados, cerca de 6.000, porque no contaban con el suficiente espacio, peor aún con los recursos necesarios. Por otra parte está la calidad educativa. La calidad educativa es un concepto que abarca todas y distintas acepciones y dimensiones. Y en el Ecuador hay indicadores, sobre todo con los estándares de calidad. Están los rendimientos estudiantiles, el desempeño docente, la gestión de los centros escolares. En Ecuador, durante el periodo presidencial del expresidente Rafael Correa, solamente en el 2013 se utilizó la prueba TERCE,
a los estudiantes de cuarto y séptimo de educación básica. El país alcanzó una gran mejora en el rendimiento con respecto al 2008. Específicamente, existió un aumento del puntaje con alrededor del 56%. En matemáticas subimos el 51% y en lenguaje al 52%. El país, en la media de los países de la región tercia del 2015, fue uno de los mejores puntuados. Por otra parte, la mayor obra de gran relevancia fue la Universidad Nacional de la Educación, dentro de los cuales los aspirantes de ingreso al UNAE deben superar 900 puntos sobre 1000. En el examen ser bachiller, lo que significa que es una carrera de difícil acceso, sobre todo para los estudiantes admitidos deben recibir una beca para manutención, y el campus principal se encuentra en un área rural cerca de la ciudad de Cuenca. La universidad consiste en albergar a 6.000 estudiantes por año para renovar toda la planta docente pública y asegurar tener los mejores maestros para nuestro país. Hoy, ¿qué tenemos? No tenemos nada. Volvimos a las escuelas unidocentes, han hecho recortes al gasto corriente para sueldos y salarios, pero sobre todo existe más deuda externa y menos educación. Esto ha sido todo por el día de hoy. Creo que con las cifras y con los datos está totalmente claro. Tuvimos una mejor educación con el economista Rafael Correa Delgado durante la década ganada y el día de hoy hemos regresado al pasado, con las escuelas unidocentes y sobre todo para tener un Ecuador de grandes oportunidades para la educación. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero muy pronto generar nuevos videos que nos permitan analizar todas las coyunturas del quehacer nacional, en economía, en ecología, en relaciones internacionales, en factores de desarrollo y sobre todo para poder analizar qué es lo que teníamos antes, cómo vivimos el día de hoy y sobre todo cuál es el pésimo futuro que se avecina con las nuevas reformas estructurales del Estado que ya está planteando el gobierno actual. Esto ha sido todo por el día de hoy. Les ha saludado Santiago Morales y nos estamos viendo pronto. Un gran abrazo, chicos.